comentando sobre los temas. Ok, Ahí, listo. sí, ya vamos a comenzar. Ya. Bien. Entonces, empezamos. Sí, empezamos. Ok. Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestra reunión de los temas bíblicos que estamos realizando en estos momentos de pandemia con el objetivo de que sirva como sostén y soporte y apoyo psicológico a las cosas que nos acontecen. Esta noche vamos a tratar el tema del juicio, del cual habla la Santa Palabra. Entonces vamos a ver en qué consiste, para qué sirve y cuáles son los efectos de un juicio. Bien, vamos entonces a empezar nuestra reunión de esta noche pidiéndole a Karen que haga la oración de bienvenida, pidiendo la presencia y el apoyo del Espíritu Santo. Oremos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, porque tú nos das la vida. Gracias por cuidarnos, por protegernos. Gracias también por este momento. Una vez más, otro tema que vamos a tratar, el juicio final. Padre, te doy gracias. Te pido también, Espíritu Santo, que nos des, que nos abres nuestro entendimiento y también a todos los que están escuchando en este momento. Guíanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces directamente al tema de esta noche, que tiene por título El juicio. ¿En qué consiste un juicio? Un juicio, en términos modernos, es un acto legal que consiste en declarar a una persona acusada en culpable o inocente, o a varias personas, ¿no? O a una organización también, culpable o inocente. Bueno, ese mismo principio se aplica a la vida de las personas. Dios también realiza juicios y en estos juicios se declara a la persona culpable o inocente, apta o no apta para formar parte de lo que él ha llamado el reino de los cielos. El reino de los cielos que ya empezó hace varios miles de años y consiste en agregar a las personas que quieren formar parte de ella. Pero en el antiguo Israel, ¿cómo era el juicio? ¿A qué se le denominaba el juicio? Eh, el antiguo Israel tenía un sistema de sacrificios de animales que prefiguraban la muerte de Cristo cuya sangre servía o se enseñaba que limpiaba el pecado de las personas, porque las personas por sí mismas no podían tener acceso a la deidad porque su vida obviamente no era una vida justa ni una vida leal a Dios. Entonces, la única forma de obtener la aprobación divina era a través de la muerte de un animal que podía ser un cordero. Las personas con mayor dinero traían un becerro y las personas con poco dinero o muy pobres traían una palomita. Entonces, la persona ponía las manos sobre el cuerpo o la cabeza del animal y luego el sacerdote le daba un cuchillo para que matara al becerro, la oveja o la palomita. Entonces, figuradamente, el pecado de la persona pasaba hacia el animal que representaba a Cristo. Entonces, era Cristo el que moría por los pecados de esa persona y esa persona le eran perdonados sus pecados. Eso se hacía todos los días del año frente al templo, primero antiguamente frente a la carpa o al tabernáculo, como se le llamaba, y después cuando Salomón construyó el templo, en el atrio estaba el altar del holocausto donde se sacrificaba al animal. Luego el sacerdote
tomaba un hisopo o unas ramitas de alguna planta, mojaba este hisopo con la sangre del animal y luego entraba al templo que tenía dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Todos los días entraba al lugar santo y asperjaba la sangre en el interior y ese era el acto en el cual la persona era perdonada por Dios a través de la muerte de Cristo prefigurada por el animal. Entonces, el pecado de la gente, de todo el pueblo, o de todos los que creían en Jehová, era acumulado durante un año dentro del templo. Y para limpiar los pecados del templo, una vez al año, el sumo sacerdote, en el mes de octubre, más o menos entre el 10 y el 15 de octubre, dependiendo del año, entraba al lugar santísimo. Previamente, en ese día, se escogían dos machos cabríos y se echaban suertes, un macho cabrío para Jehová y el otro macho cabrío para Azazel, que representaba a Satanás. Entonces, el que caía la suerte en el nombre de Jehová, entonces ese macho cabrío era sacrificado, su sangre en el hisopo era ingresado esta vez al lugar santísimo. Y eso se hacía solamente una vez al año. Y el único que podía ingresar el hisopo con la sangre del animal era el sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote se preparaba una semana en su relación con Dios para que en el momento que entrara al lugar santísimo, limpio de todo, tenía que hacerse una limpieza física y una limpieza espiritual. Entonces, limpio de todo, era aceptado por la presencia de Dios que estaba dentro del lugar santísimo, sobre el arca del pacto, sobre una fuente que se llamaba el propiciatorio, y sobre la fuente estaba la presencia de Dios en una forma de nube pequeña que se le denominaba la Shekinah. Entonces el sacerdote asperjaba sobre el propiciatorio, que a un lado de cada lado del propiciatorio había un ángel inclinado mirando hacia el centro del propiciatorio, que era como una fuente, era como una fuente pequeña, como una fuente como del tamaño de 1 metro por 70 centímetros, ¿no? Donde estaba la presencia de Dios. Entonces asperjaba la sangre del macho cabrío en esa zona y luego, si Dios lo aceptaba, él salía con vida, y si Dios no lo aceptaba, podía morir. Por eso es que el sumo sacerdote una vez al año entraba con siempre al final de su vestimenta tenía unas campanitas, entonces cada vez que él caminaba se escuchaba el sonido de las campanitas. Si el sonido de las campanitas no se escuchaba, quería decir que Dios lo había eliminado, entonces había muerto. Y le amarraban una soga al talón derecho, y si morían lo jalaban porque nadie podía entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. Entonces lo jalaban para poder recuperar su cadáver. La Biblia no habla de una situación así, pero se suponía que podía pasar. Luego el sacerdote salía, ¿no? Y, y anunciaba al pueblo, salía y ponía sus manos sobre el macho cabrío que estaba designado para Azazel, para Satanás, y trasladaba los pecados acumulados durante un año de todo el pueblo y los traspasaba al macho cabrío que representaba a Satanás. Entonces ese macho cabrío era llevado al desierto y abandonado en el desierto, tal como lo menciona el libro de Apocalipsis, prefigurando el final de Satanás, la destrucción de Satanás después de la segunda venida de nuestro hermano Jesús. Entonces, una vez al año se hacía lo que se denominaba la limpieza de los pecados de todo el pueblo, y se le llamaba el juicio. Posteriormente, vamos a encontrar en el libro de Daniel que ese acto también se lleva a cabo en el cielo y se le llama el juicio investigador.
Si ustedes leen el libro de Daniel, van a encontrar la profecía de los 2300 días, y al final de la profecía de los 2300 días, dice Daniel que empezará el juicio investigador. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar esta noche. ¿Para qué sirve el juicio investigador? Con esta breve introducción, entonces, vamos inmediatamente de lleno al tema de esta noche. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? El libro de Eclesiastés, del capítulo 12, el verso 14, dice en la Nueva Versión Internacional: pues Dios juzgará toda obra buena o mala, aún la realizada en secreto. La Biblia, la traducción Dios habla hoy dice: Dios habrá de pedirnos cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. Así como el sumo sacerdote entraba una vez al año a limpiar los pecados del pueblo, Cristo, cuando regresó al cielo, entró al lugar santísimo como sumo sacerdote para realizar el mismo acto. Pero ya no iba a revisar o limpiar los pecados del pueblo de Israel solamente, sino de toda la humanidad. Entonces, cuando miramos la profecía de los 2300 días de Daniel, esta profecía de los 2300 días o los 2300 años, que empezó el año 457 con el decreto de Atarjerjes antes de Cristo y termina el 22 de octubre de 1844, quiere decir que el 22 de octubre de 1844, Cristo entra al lugar santísimo en el tabernáculo del cielo y comienza el juicio investigador. ¿En qué consiste este juicio investigador? Lo estamos leyendo en Eclesiastés. Cristo va a revisar la vida de cada uno de sus creyentes, de sus seguidores, para establecer si las obras que hicieron eran buenas o malas y para definir si esa persona formará parte del reino de los cielos para vivir la eternidad juntamente con Él. Entonces, en este momento, todos nosotros, los seguidores de Jesús, están siendo evaluados y juzgados cada día para ver si califican o no califican para ocupar el lugar que Cristo ha separado para cada uno de nosotros. Obviamente los que no han aceptado a Cristo como su Salvador, no han sido sus seguidores, no han vivido de acuerdo a los valores y principios morales establecidos por Dios, esos ya no necesitan ser juzgados. Esos ya están condenados, ¿no? Entonces, esa es la forma de entender este juicio investigador que empezó en el 22 de octubre de 1844. Si alguien quiere conocer un poco más a profundidad este tema de la profecía de los 2300 días o años de Daniel, más adelante podemos hacer un segundo nivel, pero ya explicando los temas proféticos. Bien, ¿cuántos comparecerán ante el juicio? La carta de Pablo, la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 5, el verso 10, dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. O sea, mientras estás vivo, hay esperanza. Una vez muerto, ya no tienes ninguna esperanza. La religión popular enseña que la persona después de muerto todavía tiene esperanza. Esa es una mentira satánica. Después de muerto ya no hay ninguna esperanza. Por eso Pablo acá dice que va a ser juzgado según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Pablo no habla absolutamente nada de acontecimientos o hechos o situaciones después de muerto. No hay en los escritos paulinos ninguna declaración al respecto.
¿Quién es el juez? Juan, capítulo 5, verso 22 de la traducción Nueva Versión Internacional dice, además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. La traducción de la Biblia textual dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha encomendado al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Nuestro hermano Jesús. Nuestro hermano Jesús en este momento está como abogado. Nos está defendiendo de las acusaciones satánicas, porque Satanás le está diciendo, este me pertenece porque piensa, habla y actúa como yo. Pero Cristo dice, no, esta persona se ha arrepentido, ha pedido perdón y se parece a mí. Entonces, Cristo no solamente es nuestro abogado, sino que también es nuestro juez. Como dice aquí Juan, es nuestro juez y él decide quién califica para ser salvo y para vivir la eternidad o para no ser salvo y morir la eternidad. Entonces, el juez no es el Padre, el juez es el Hijo. Además, es nuestro abogado, es nuestro representante. Hay un humano sentado en el trono de Dios. Ese es nuestro hermano Jesús. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Todo lo que pensamos, hablamos y actuamos están registradas, aunque usted no se dé cuenta, aunque usted no lo crea. Todo eso está registrado y de acuerdo a lo que hayas pensado, a lo que hayas hablado y a lo que hayas actuado, vas a ser juzgado. Nadie se escapa del juicio investigador. El libro de Apocalipsis, que también se llama Revelación, Juan, en el capítulo 20, el verso 12, dice, vi también a los muertos, grandes y pequeños. Cuando dice grandes y pequeños se refiere a las personas importantes o a las personas comunes. No está hablando del tamaño de la persona, ¿no? De pie delante del trono se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El 22 de octubre de 1844, ¿no? Se sienta Cristo, entra al lugar santísimo y comienza el juicio investigador. Abre los libros y comienza a revisar todas las acciones de los muertos. Y también comienza a revisar las acciones de aquellos que estamos vivos. Nadie se escapa del juicio investigador. Todas nuestras acciones están anotadas allí. Y cuando Cristo nos perdona, esas acciones anotadas son borradas. Así como en el pasado. En el pasado salía el sumo sacerdote, ponía las manos sobre el macho cabrío y los pecados de todo el pueblo eran borrados. Ese día era un día de fiesta, de alegría, porque la gente había sido acepta por Dios y perdonados todos sus pecados, para empezar un nuevo año, ¿no? Y ser cada día mejores. Pero en el camino siempre cometemos errores porque somos imperfectos y el año siguiente otra vez se hacía, en el día del Yom Kippur, se hacía el borrado de todos los pecados del pueblo. Igualmente aquí, Cristo comienza a borrar los pecados de las personas que se arrepienten. De los que no se arrepienten, obviamente que no. ¿Quiénes son los testigos? Porque hay testigos que están mirando lo que tú dices, lo que haces, y Cristo está mirando lo que piensas. Mateo capítulo 18, verso 10 dice, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. No solamente se está refiriendo a los niños. Cristo habla de los pequeños, aquellos que recién empiezan a conocer la verdad.
aquellos que recién empiezan a conocer y practicar el Evangelio. Para él esos son pequeños, ¿no? Porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué quiere decir Cristo con esto? Que cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos cuida, pero que también está anotando en su libro todas nuestras acciones y nuestras palabras. Estos ángeles se reúnen en el cielo con el Padre Celestial, ¿no? Aquí Cristo lo está afirmando, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos, o sea, se refiere a todas las personas tienen un ángel, sean buenos o malos, tienen un ángel, ¿no? Y estos ángeles están en permanente comunicación con Dios y están permanentemente apoyándonos, ayudándonos, cuidándonos, que Satanás no nos destruya y anotando nuestras buenas y nuestras malas palabras y acciones. Esos son los testigos que cuando Cristo los llame y diga lo que dice acá es verdad, ellos van a atestiguar que efectivamente es verdad lo que hicimos y lo que dijimos. ¿Quién es el abogado? La primera carta de Juan, el capítulo 2, el verso 1 dice, mis queridos hijos, le escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. ¿A quién tenemos? Un abogado, intercesor. Es nuestro hermano. Es nuestro hermano porque tiene nuestra naturaleza. Jesús, el justo, ¿no? Y más adelante va a decir, y su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿quién es nuestro abogado? ¿Quién es nuestro redentor? ¿Quién es nuestro perdonador? Y pronto nuestro juez, nuestro hermano Jesús. ¿Por cuál código seremos juzgados? Los peruanos son juzgados por la Carta Magna y por toda el marco legal constitucional que tenemos como peruanos. Cada país tiene su propia Carta Magna, tiene su propio sistema de justicia y tiene su propia legislación, ¿verdad? Entonces, y variada legislación. Dios también tiene la suya. ¿Cuál es esa legislación? ¿Cuál es esa ley? ¿No? Santiago, el hermano de Cristo, hermanastro, obviamente, en el capítulo 2, el verso 12, dice en la traducción Nueva Versión Internacional, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Santiago le llama a la ley de Dios la ley de la libertad. Porque si tú obedeces la ley, obviamente que no estás bajo la ley. Eres libre. Nadie te puede condenar. ¿Verdad? Entonces, ¿con qué vamos a ser juzgados? Con la ley de la libertad. Santiago le llama la ley de la libertad, ¿no? Otros autores le llaman la ley de fuego. Pablo le llama la ley del amor. ¿Cuál es esa ley? Los 10 mandamientos, ¿no? Cuando Cristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera. ¿A quién se refiere? A su ley. El yugo del cual está hablando Cristo es la ley. La traducción lenguaje actual sobre el mismo versículo traduce de la siguiente forma. En el día del juicio, Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Claro, la ley de Dios nos libera del pecado, porque si tú obedeces la ley, no tienen nada de qué acusarte, ¿no? Por eso debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y decimos. Porque por lo que decimos y hacemos, seremos juzgados, ¿no? Por la ley de la libertad, que es la ley de Dios, los 10 mandamientos.
Esa es la ley de Dios. Esa es la ley que estaba guardado en el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo dentro del templo. Ahí dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos guardados. Y esa es la ley que está también guardada en el tabernáculo del cielo, donde Cristo está juzgando a los vivos y a los muertos. ¿Cuál será la sentencia? Bueno, aquí en esta parte del Nuevo Testamento, ¿no? Está un poco largo, pero vamos a tratar de entenderlo, ¿no? ¿Cuál será la sentencia? Dice, cuando el Hijo del Hombre, así se autodenominaba Jesús, Hijo de Hombre, tomó el término de Daniel, porque Daniel es el primero que menciona este nombre, Hijo del Hombre. Entonces Cristo, en concordancia con lo que decía la profecía de Daniel, se autodenominaba el Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos a los otros, así como separa el pastor las ovejas de las cabras, ¿no? Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes conmigo, porque mi Padre los ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y les contestarán los justos, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitando de ropa y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá, les aseguro que esto que hicieron por mí, por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Entonces, todas las bondades que hagamos, nosotros se lo hacemos a Cristo, ¿no? Entonces dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. El fuego eterno, el lago de fuego, ¿no? Que algunos le llaman infierno. Ese está preparado para Satanás y sus ángeles. Ese todavía no se ha manifestado. Eso va a aparecer más adelante, ¿no? Pero ese era para Satanás y sus ángeles. Pero desgraciadamente también van a ser lanzados en ese lago a aquellos desobedientes, ¿no? Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité vestido y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o necesitado de ropa, o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él le responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno obviamente es la muerte eterna, ¿no? Nadie que esté en la muerte eterna nunca será recordado, nunca más se sabrá de ello, ¿no? Entonces, aquí Cristo está utilizando esta parábola para decir que cuando Él vuelva con todos sus ángeles, no es que recién se va a sentar a juzgar, no, el acto de justicia que Dios va a establecer en ese momento es, los que están a la derecha, o sea, mis seguidores, van a irse conmigo a la vida eterna, a vivir la eternidad conmigo. Y los que están a la izquierda, es un simbolismo obviamente, ¿no? Los que negaron mi existencia, negaron mi palabra, negaron mi influencia, mi sacrificio, negaron todo lo que yo soy y lo que yo hice, ellos serán condenados a la muerte eterna,
A eso viene Cristo. Viene a aplicar el juzgamiento, a ejecutar lo que ya ha sido juzgado, a darle a cada uno lo que le corresponde. O sea, en otras palabras, viene para la sentencia. La sentencia. ¿Alguien quiere preguntar algo al respecto? ¿Alguna explicación adicional? ¿Una ampliación de algo que no se entendió muy bien? Por favor, con mucho gusto. Adelante. Buenas noches, hermano Humberto, ¿cómo estás? Ricardo, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? ¿Alguna ¿Qué tal, pregunta? amigo mío? Buenas noches a la concurrencia también. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, Humberto, mira, estaba pensando justamente cuando estabas dándonos la clase de que los humanos que cometemos pecados Todos, sin y, excepción. y que nos arrepentimos, ¿no? Eh, Entonces, Dios nos perdona, ¿no es cierto? Es lo que tú has afirmado, ¿no? Y los que no nos En las clases arrepentimos, anteriores, bueno, en la clase anterior hemos visto que Dios dice, si tus pecados fueren como la grana, como el rojo, yo los voy así, a volver blancos. Te voy a perdonar. así, así es. Claro. Pero cuando hablamos de arrepentimiento, es una palabra bien fuerte, ¿no? Porque a veces las personas se engañan, ¿no? O yo he visto personas que dicen, yo ya pedí perdón a Dios, yo ya me arrepentía, pero después siguen igual. O sea, en otras palabras, yo creo que el arrepentimiento tendría que ser Ah, con una característica determinada, ¿no? Porque a ah, veces es el ser que, humano, a veces el ser permíteme, humano se cree que se ha arrepentido. permíteme que te corte. Permíteme Ya, que te corte. Es ok. que el arrepentimiento, es que el arrepentimiento es verdad, uno lo dice, pero el arrepentimiento viene de Dios. O sea, en otras palabras, es el Espíritu Santo el que te insta, el que te lleva al arrepentimiento, ¿no? Porque en realidad nadie quiere reconocer que está equivocado, nadie quiere reconocer que es pecador, nadie quiere reconocer que es malo, ¿no? El verdadero arrepentimiento viene por la influencia del Espíritu Santo, o sea que viene de Dios. Ya, es que mi pregunta, claro que sí, mi pregunta era que justamente una persona que comete pecados constantemente y que tiene de repente algún vicio, vamos a decir así, una cosa que está atrapado, de repente en Claro, algo, en algunos pecados, están como encadenado, ¿no? claro. Entonces esta persona sufre porque no puede salir de ahí, pero a su vez se arrepiente todos los días y dice, Señor, perdóname porque no puedo salir de esto y se arrepiente, ¿no? Entonces, pero sigue cayendo y sigue cayendo, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese tema? Ese tema es que Dios lo perdona siempre que pida perdón y se arrepienta, aún siga cayendo en el pecado día tras día, ¿Te o es acuerdas? que ya, o es que ya pues Dios tampoco, como dijo alguien, no lo vas a agarrar de tonto a Dios, ¿no? Entonces, o sea, si tú pides perdón y te arrepientes, bueno, ya no vuelvas a caer en lo mismo, ¿no? ¿Te Pero, acuerdas te pero hay acuerdas de los personas. apóstoles? ¿Te acuerdas de los apóstoles cuando fueron y le preguntaron, Señor, ¿es verdad que yo tengo que perdonar a mi hermano 7 veces? Porque siete se consideraba pues un número importante, ¿no? Y Número Cristo, perfecto. y Cristo le contesta, le dice, no, le dice, no 7 veces, 70 veces 7, ¿no? Entonces, si Cristo nos está pidiendo a nosotros que perdonemos siempre, ¿no? Como tú dices también, pero no haciendo el papel de tonto, pues Dios no tiene límites para el perdón. Dios perdona a toda persona que se arrepiente. Pero en el caso que tú mencionas, esa persona tiene que hacer dos cosas. Primero, tiene que buscar ayuda profesional. ¿Por qué? Porque él está atrapado en un vicio que él solo no va a poder dejar. Eso sí tiene que quedar bien claro. Esa persona no va a poder dejar el vicio sin ayuda profesional. Tiene que buscar una ayuda profesional. Y con esa ayuda profesional, luego tiene que pedir la asistencia del Espíritu Santo. Entonces,
la ayuda profesional más la asistencia del Espíritu Santo va a realizar en esa persona una transformación. Pero esa persona tiene que poner de su parte y tiene que alejarse de las situaciones que lo llevan o lo llevaron al vicio. O sea, si antes se reunía con ciertos amigos que lo llevan al vicio, tiene que dejar esos amigos. Si antes se reunía con ciertas personas que lo llevan, por ejemplo, porque también no se considera como vicio, pero hay una tendencia hacia hacia el sexo también, ¿no? Ahí el sexo extremo. Entonces, también tiene que dejar esa situación. Cristo dice, resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. O sea que la persona también tiene que resistir al mal, tiene que hacer su parte, tiene que hacer su esfuerzo. ¿Le va a doler? Claro que le va a doler. ¿Va a sufrir? Claro que va a sufrir. ¿Va a llorar? Claro que va a llorar. Y Cristo dice, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran. Se refiere a ese sufrimiento, se refiere a ese lloro, a esa situación por la cual está tratando de zafarse, pero pone su voluntad, pide la ayuda divina y pide la ayuda de un especialista profesional. Eso es lo que tiene que hacer. Claro, sí, hermano. Muchas gracias por la respuesta. Gracias. Bien, si no hay alguna pregunta más, entonces muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos. Si pueden hacer sus preguntas vía WhatsApp, Internet, Facebook, no hay ningún problema. Yo estoy dispuesto a contestarlo. Sí, Karen, adelante. Disculpa, quería hacer una pregunta. Claro, con mucho gusto. No sé, quería saber cuánto oficio hay. ¿Cuánto oficio hay? ¿Cuántos oficios hay, digo? No te escuché bien. ¿Cuánto oficio hay? Hay aquí en la Biblia he leído que hay dos, pero quiero saber cuál es. ¿Cuántos oficios hay? A ver, aclárame, no te entendí bien. Yeah. ¿Cuántos oficios hay? O sea, el oficio ¿es uno o son varios? ¿A los vicios de la persona te refieres? Oficio. O sea, oficio final, ¿cuántos hay? ¿Cuántos son? ¿Cuánto? No, el juicio es uno solo para cada persona. No hay varios juicios. Lo que pasa es que cuando Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, está hablando de la primera resurrección, sino que la traducción lo dice de esa manera, pero en realidad debería decir, los muertos en Cristo resucitarán en la primera resurrección, así debería decir, ¿no? Porque ellos ya han sido juzgados. Entonces, como ya han sido juzgados y han sido declarados limpios de todo mal, de todo pecado, porque Cristo los ha perdonado, entonces Cristo viene y en la primera resurrección se los lleva a vivir con él. Y los que están vivos en ese momento y que también son justos, se irán juntamente con él. O sea, los justos vivos, más los muertos resucitados, serán a vivir con él la eternidad. Después de 1000 años, dice el Apocalipsis, Cristo va a volver a la tierra y ahí va a ocurrir la segunda resurrección. Esa resurrección es de aquellos que no reconocieron a Cristo como su Salvador. Entonces, la segunda resurrección va a servir para ejecutar el juicio definitivo de la muerte eterna para Satanás, para sus ángeles seguidores y para los humanos seguidores de Satanás que rechazaron a Cristo. Entonces, esa acción judicial, ¿no?, va a ser para las personas de la segunda resurrección. Pero en ambos casos te habrás dado cuenta que solamente Cristo viene a ejecutar el juicio que previamente ya han sido dados a través del juicio investigador, que empezó el año 22 de octubre de 1844. Y todo lo que he mencionado está en la Biblia. Ok. Pero hay uno que
también, o sea, tengo ahí dice en Mateo 5:25 también, ¿no? Que dice que ponte con tu adversario. ¿A qué se refiere ese versículo? Ponte con tu adversario. Ahí Cristo está recomendando que las personas arreglen sus problemas entre ellos, ¿no? Más vale un mal arreglo que un buen juicio. ¿Por qué? Arréglate con tu adversario, o sea, con el que tienes problemas, ¿no? Y pídanse perdón o lo que fuera, pero arréglenlo, ¿no? Porque si te llevan al juicio, la verdad que en un país como el nuestro, de repente tú tienes la razón, pero igual sales perdiendo, ¿no? Entonces, la recomendación de Cristo es arréglense entre ustedes lo posible, ¿no? Antes de ir a un juicio, está hablando pues de los juicios que se hacen en los juzgados humanos, ¿no? A eso se refiere. Pensé que eso se refería cuando viene Cristo, ¿no? Porque escuché también que dice hay dos maneras, ¿no? Hay personal y universal. Eso quería sacar, ¿no? Bueno, tienes razón, también podría referirse a eso, ¿no? Es mejor que te arregles con Dios ahora, porque cuando Cristo vuelva y tú no te has arreglado con Él, entonces ya sabes el resultado, ¿no? Entonces es mejor arreglar con Cristo cuando estás vivo, porque cuando estás muerto ya no hay ninguna esperanza. Y no dejes las cosas para mañana, arréglalas hoy, porque ¿quién te garantiza que mañana vas a estar? Claro. Muchas gracias, hermano. Por nada, con mucho gusto. Bien, entonces nos encontramos el próximo viernes con el siguiente tema que también va a ser sumamente interesante. Muchas gracias por su atención, por su tiempo, que Dios los bendiga y que tengan una buena noche. Gracias también, buenas noches y bendiciones. Gracias, hermano. De nada, con mucho gusto. Que tengan una buena noche. Cuídense, por favor, cuídense mucho. Ya, gracias.